Assalamu alaikum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, inshallah. En este vídeo, inshallah, vamos a aprender el wudu, ablución. Bueno, aquí estamos hermanos, para hacer el wudu. Ya he puesto un vídeo sobre lo que anula el wudu. Una vez no tienes el wudu, para rezar es obligatorio hacer el wudu, ablución. ¿Vale? Agua, no hay que gastar mucho agua, está prohibido. ¿Vale? Y damos la mitad, más o menos. Y con esta mitad entramos a Beit al-Khala, adentro, para hacer el istinja, sobre todo cuando haces el ga'id o el baul, ¿vale? Por ejemplo, si estás dormido y vas directamente a hacer el wudu, no necesitas el lavabo, no cal hacer digamos, el istinja, lavar las partes íntimas. No es obligatorio, no es sunna, solo es limpieza para limpiar las partes íntimas, ¿vale? Entramos, no hablamos adentro. Antes de entrar, entramos con la pierna izquierda. Decimos Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal-khaba'ith, o Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. Cuando salimos con la pierna derecha y decimos Ghufranak. Esto no entra en la ablución. Para lavar las partes íntimas no es obligatorio, no es sunna. Si alguien te pregunta si el istinja, lavar las partes íntimas, si es sunna o es obligatorio en el wudu, no es sunna, no es obligatorio, no entra en el wudu. Aquí es cuando vamos a entrar en el wudu, ablución. Y damos otra vez agua. Vamos aquí. Si tienes la gorra, mejor quitarla. ¿Vale? Con cuidado, ¿verdad? Mashallah. Por ejemplo, el madhab al-Hanabila diciendo que Bismillah es obligatorio, ¿vale? Hay que decir Bismillah. Y todo lo que viene del wudu, una vez es obligatorio y lo demás es voluntario. Una vez es obligatorio y lo demás es voluntario. O sea, con una vez ya es suficiente. Estás en el trabajo, hay poca agua o tienes prisa, no cal hacer todo 3, sino con una ya es suficiente. ¿Vale? Ahora vamos a hacer con 3, excepto la cabeza, se hace una vez. Pero en la escuela shafi'iyya se puede hacer 3 veces. El hadith está en el libro Sunan Abi Dawud, el Albani ha dicho hadith auténtico. Pero con una ya es suficiente, la cabeza, no cal hacer 3. Vale, decimos Bismillah y niya, intención, que vamos a hacer wudu, y cogemos con la derecha. Oye, qué fría que está. No hay agua caliente. Suave, paciencia. ¿Vale? Haces aquí o aquí lo mismo. Derecha, una, pasar por los dedos, 2, 3. Si has tocado, digamos, las partes íntimas, o sobre todo cuando te levantas por la mañana a hacer el wudu, no meter la mano aquí en el cubo, sino hacer así, ¿vale? Sin meter la mano adentro. 2, sino al revés, y 3. Y ahora la boca 3 veces. Se llama el madmada. 2, 3. La nariz para arriba, meter agua, que entre agua, y sacarla. Derecha e izquierda. Aunque te sale, entra el agua a la cabeza, no pasa nada, no tengas miedo.
3. Aquí puedes hacer la boca aparte, luego la nariz, o puedes hacer a la vez. Coges agua y un poco en la boca y la nariz, así. A la vez. ¿Ves? Agua, pones un poco de agua en la boca y para arriba nariz. ¿Vale? Y ahora vamos con la cara, así. Si tienes barba, mete un poco los dedos. 2, 3. Las manos hasta aquí o un poco arriba mejor. Así, mira. Y mover bien. حك حك. الملح. así. وش قال حك اسبانيا. حك. Rasca. Rascar. Y 2. Aquí. Y 2. Y 3. Necesitamos un poco de agua más. Ahora cogemos un poco de agua así y hacemos así, la cabeza, arriba hasta aquí, el hueso, y volver y pasar por las orejas, fíjate. Una vez ya es suficiente. Cogemos el pie, la pierna y 3, no 4. 3, una vez aquí, una otra en medio y la otra a la izquierda. Hacemos una por los dedos, 2 y 3. Ya tenemos esta. Por esta parte hacemos una por los dedos, 2 y 3 por otra parte. ¿Ves? Ya hemos acabado del wudu. Cuando acabamos decimos, no que levantar el dedo, decimos Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aquí paramos. Hay otro riwaya, otro hadith que está en Sunan del Imam Tirmidhi. Algunos han dicho que es auténtico y otros han dicho que es shad, débil. Hay que decir Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. ¿Vale? Aquí hemos hecho 3, 3, 3, 3. Pero también en vez en cuando hacemos una vez, sea solo una vez, podemos también hacer 2, 2, 2, 2, excepto la cabeza, y a veces hacer 3, sobre todo cuando estás trabajo, cuando tienes prisa, no quiero hacer 3 o ves que están rezando, ¿vale? Y para hacer wudu, no vais a hacer 3 con una y es suficiente. Esta vez hacemos una, ¿vale? Llenamos otra vez agua, no llenar mucho porque solo necesitamos una. Fijaos bien, solo una. Hacemos una, 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 una. Y aquí el pie también intentará de hacer una y una. ¿Has fijado? Y lo mismo, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Si estás, por ejemplo, en casa, solo hay un toilet donde hay lavabo y eso, a lo mejor cuando salgas, entonces hay que decir ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Que vayan, hermanos, inshallah, assalamu alaikum wa rahmatullah.